La sangre siguió corriendo de forma excepcional en los primeros años del siglo IX. El príncipe heredero, Abderramán, al mando de una aceifa, se presentó en Toledo y se hospedó en la alcazaba que los mismos toledanos habían elevado, donde recibió a los españoles más principales, a quienes ofreció un magnífico banquete. Los españoles fueron recibidos de uno en uno, siendo conducidos al centro de la fortaleza donde se había excavado un gran foso, al que fueron arrojados, previamente degollados, todos los invitados. Cuentan los historiadores árabes Ben al-Qutia, Anuairi e Ibn Adari que fueron asesinados entre 700 y 5.000 toledanos ante la vista de Abderramán, que contaba 14 años. El trágico día ha pasado a la historia como el día de la olla, y es que los invasores seguían al pie de la letra lo que les manda el califa Omar. Nosotros, dice, debemos comernos a los cristianos y nuestros descendientes se deben comer a los suyos mientras que dure el islamismo. Y recuerdo que el Islam no es una religión, bueno, ni tan siquiera religión, pero no admite la interpretación de los textos. Los mandatos se cumplen al pie de la letra, según dice Mahoma. Cuenta el historiador Ben al-Qutia que los toledanos eran gente tan revoltosa e insubordinada que no hacían caso de los gobernadores, hasta un extremo a que jamás llegaron vasallos de ningún país respecto a sus autoridades. Y sigue relatando que ascendió el número de los muertos a 5.300 y pico. La visión de la espada se fijó en la mente de Abderramán, que nunca pudo borrarla mientras vivió. Pero no era solo Toledo. El 31 de agosto del 813 tuvo lugar en Córdoba la revuelta llamada del Arrabal. Lo cuenta Ben Alatir. El desorden llegó a tal punto que cuando se convocaba a la plegaria el populacho gritaba dirigiéndose a Alacam: «Ven a rezar, borracho, ven a rezar». Por su parte, Alacam hizo crucificar a 10 españoles significados cristianos, lo que motivó un levantamiento y la ruina del Arrabal. Acto seguido, sacó de todas las viviendas a quienes las habitaban y se les hizo prisioneros. Luego se detuvo a 30 de los más notables de entre ellos, se les ejecutó y se les crucificó cabeza abajo. Y durante 3 días, los arrabales de Córdoba sufrieron muertes, incendios, pillajes y destrucciones. Parte de los emigrantes del arrabal se refugiaron en Fez y otros en Creta, donde formarían un gobierno autónomo que pervivió hasta el año 961. Alacam después hizo arrasar el arrabal e hizo sembrarlo para que no quedara recuerdo de él. Posteriormente lo convertiría en cementerio. En más de 20.000 hombres útiles disminuyó la población de Córdoba, y el arrabal quedó arrasado y convertido en campo de siembra. Pero este asunto del arrabal de Secunda no es un hecho aislado, porque los muros del Alcázar no existían solo para prevenir ataques de los enemigos exteriores. Como la Alhambra, el Alcázar de Córdoba era una recelosa fortificación construida para defender al rey de los motines de sus súbditos, y por eso tenía puertas que permitían salir de la ciudad sin pasar por sus calles. En medio de estos acontecimientos, el año 809 moría Aureolo, tradicionalmente considerado como el jefe de los francos en Aragón desde el 802, aunque su dominio resulta más que dudoso para los historiadores que lo ponen en relación con el señor de Zaragoza. Le sucedió Aznar I Galíndez, que fue conde hasta el año 820, cuando pasó a ser conde de Cerdaña y de Urgel, como consecuencia de sus relaciones con los Banu Qasi. Fue depuesto por García I Galíndez, a quien Íñigo Arista le proporcionó un pequeño ejército con el que depuso a Aznar I Galíndez. Tomó el gobierno del condado de Aragón y con la ayuda de los Banu Qasi de Zaragoza se enfrentó a los francos. El año 833 cedió el puesto a su hijo Galindo Garcés, que sería conde de Urgel y de Cerdaña, y usurpó los condados de Pallars y Ribagorza de los dominios de Berenguer. Mientras, entre los años 812 y 832, fue conde de Rosellón Gaucelmo, hijo del conde Guillermo I de Tolosa.
que era hermano de Bernardo de Septimania y hermanastro del conde Vera. Ese mismo año, 812, Ludovico Pío se estableció en Pamplona y en 816 Alacant envió un poderoso ejército contra él y contra Alfonso II, que habiendo alcanzado una victoria en el río Orón, acabó en retirada. Ese mismo 816, Gaucelmo se convirtió en conde de Ampurias y a partir del año 829 utilizó el título de marqués de Gotia. Luego pasaría a poder del conde Súñer I de Ampurias. En estas fechas los españoles, que habían vivido casi un siglo sojuzgados por los invasores musulmanes, conversos al Islam o fieles a Cristo, habían adquirido conciencia de su fuerza frente a la oligarquía oriental que les dominaba y explotaba. Habían empezado a sufrir con trabajo su situación y habían comenzado a alzarse en los tradicionales núcleos urbanos otrora catalizadores de la vida política hispana, como eran Mérida, Toledo, Zaragoza y hasta en la misma Córdoba. El siglo IX fue, sin lugar a dudas, el siglo en el que el invasor rompió todos los pactos que habían allanado la invasión. Los españoles acabaron siendo despojados de todo derecho y a cambio se les puso graves cargas, entre las que no eran menores la circuncisión obligatoria y la regalía, llegando el emir a nombrar prelados y a convocar concilios que eran nutridos por representantes del mismo emir. Y todo con la anuencia de algunos prelados, como el de triste recuerdo Saulo, obispo de Córdoba, en 850, que aprobaba los irrefrenables aumentos de impuestos con los que el emir cargaba a los cristianos, conduciendo irremisiblemente a la pobreza absoluta de la población española. No obstante, este obispo acabaría rehabilitado por su actuación ante la persecución iniciada el año siguiente, año 851. El año 822 había muerto Alacant y subía al trono Abderramán II, que además de poseer una sensualidad extrema que le llevaba a abandonar una aceifa porque había tenido un sueño erótico, se significaría como su padre en la sañuda persecución ejercida sobre el pueblo español y en la feroz represión ejercida sobre su propia gente, que sufrió fuertes discordias civiles surgidas entre árabes y bereberes. Aprovechando esas discordias civiles, Toledo volvió a sublevarse, azuzado por el muladí Haxim ad-Darrab, quien mantuvo en pie de guerra a la población hasta que fue muerto en combate el año 831. Estas luchas permitían que Toledo permaneciese libre de la efectiva dominación musulmana, que fue rechazada repetidamente hasta el año 834, cuando, tras vencer la última aceifa, atacaron el castillo de Calatrava, donde fueron deshechos y levantada una montaña con las cabezas de los atacantes, como era costumbre en el mundo musulmán, y sobre la cual eran entonadas alabanzas a Alá por un ayatolá. Finalmente, el año 836, y mediante la traición de un muladí, sufrieron asedio por hambre, al que sucumbieron el 16 de junio del año siguiente, 837. Por su parte, también Mérida se sublevó. Y 10 años antes, en el 827, los sublevados mataron al gobernador y se mantuvieron independientes hasta el 833, cuando tras sangrienta lucha fue nuevamente ocupada. La ciudad pidió ayuda a Ludovico Pío, quien les animó a que emigrasen a sus posesiones, algo que no hicieron los emeritenses, que nuevamente se rebelaron el año 1836, cuando se produjo el asedio también de Toledo. Esto no impidió a Abderramán, no obstante, seguir con las incursiones en Asturias. Así, en el 823, y mientras gozaba de su harén, envió una nueva aceifa al mando del general Abdelkrim, que, ya resabiado de sus experiencias anteriores, prefirió atacar la parte del reino más alejada de Oviedo, Álava. Arrasó el territorio y volvió sin mayores consecuencias. Clara muestra de la debilidad de los invasores frente al reino de Asturias. Nuevas aceifas se repetirían el año 825 con 3 ejércitos, 2 dirigidos a Galicia y 1 dirigido a Álava. La idea era conquistar Galicia.
La Aceifa alavesa fue un éxito para los árabes. Los ejércitos que acometían Galicia fueron exterminados respectivamente en Narón y en Anceo. Esto ocasionó que Abderramán organizase una nueva Aceifa para el mismo año, en una época poco favorable para llevarla a cabo, en diciembre, y esta Aceifa pues no tuvo consecuencias. La siguiente no sería hasta el 838, 13 años más tarde, y es que Córdoba debió atender los levantamientos de los muladís, de las que algo hemos tratado y trataremos en más profundidad. Uno de ellos es Muhaud de Mérida, que fue derrotado en el 833 por Abderramán, tras lo cual se acogió al reino de Asturias con sus tropas, siendo asentado en Sarria. Pero en la Aceifa del 838 volvió con los suyos, no sin antes haber intentado segregar posesiones asturianas para entregarlas a Abderramán. El Casto lo derrotó cerca de Viso y exterminó a sus tropas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.